Hola, en esta oportunidad te traigo un ejercicio de geometría del tema de semejanza. Es de un examen de admisión, así que vamos a resolverlo. Bueno, nos piden calcular el valor numérico del lado AL. Tenemos que el lado RE mide 9 unidades y el lado LE mide 6. Ponerle 6 unidades al lado LE. Primero, inicialmente nos vamos a dar cuenta que tenemos ángulos internos alternos, por lo que se cumple la letra Z. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un ángulo aquí y el otro está aquí formando una letra Z, quiere decir que las rectas, el lado AB, es necesariamente paralelo con la recta RE. Con ese dato, entonces aquí también se cumpliría nuevamente esa condición de ángulos internos alternos, por lo que si este vale teta, aquí también valdría teta, por definición. Se cumple la letra Z, como podemos observar. Con este ángulo encontrado, tenemos que recordar lo que es un ángulo inscrito y un ángulo semi inscrito. Un ángulo inscrito es el ángulo que está formado por dos cuerdas, ¿no? Un ángulo que está formado por dos cuerdas y que acuyo de esta manera y cuyo lado tiene que ser igual al doble. Si el ángulo es teta, entonces la longitud de arco vendría a ser el doble, 2 teta. ¿Y qué es el ángulo semi inscrito? Este es el ángulo inscrito. Y este vendría a ser el semi. ¿Y qué quiere decir el semi? El semi inscrito está formado por una recta tangente y una recta y una cuerda. Una cuerda o una secante puede ser, ¿no? Si este ángulo viene a ser teta, entonces todo el arco que lo comprende todo este arco valdría el doble, 2 teta. Con esa definición, entonces nosotros podemos trabajar aquí. Si este ángulo alfa es un ángulo inscrito, entonces toda esta cuerda valdría el doble, 2 alfa. Y como podemos observar, este arco nuevamente está formado por un ángulo aquí inscrito en este lado que vendría a ser alfa. Si el inscrito es alfa, entonces su arco corresponde al doble, ¿no? Y de esa misma manera aquí en este triángulo ATE podemos observar el ángulo semi inscrito, que está formado por una tangente y una cuerda, ¿no? Si este ángulo, es teta, entonces todo el arco le corresponde la longitud del doble, 2 teta. ¿Y de qué nos sirve eso? Bueno, ahora podemos observar lo siguiente. Vamos a trazar esta línea BE, donde si tenemos un arco 2 teta, entonces el ángulo inscrito, el ángulo que lo forma, vendría a ser la mitad, o sea, teta, ¿no? Por las condiciones dadas y explicadas, ¿verdad? Ahora que hemos completado todos los ángulos, vamos a trazar por conveniencia una recta paralela al lado LE. Recordemos que el lado LE mide 6. Entonces vamos a trazar una recta paralela cuya medida va a ser también 6. Entonces nosotros le vamos a dar la condición que LE es paralelo con BM. Si es paralelo, entonces la longitud también va a valer 6, la longitud del lado BM. Y si es paralelo, entonces también se va a cumplir los que van a arrastrar los mismos ángulos. Si este ángulo interno es alfa más teta, entonces aquí, como es paralelo, está formada, estas dos rectas son paralelas y están siendo intersectadas por una recta RE o RM, perdón, entonces aquí también sería alfa más teta. Pero aquí también nos podemos observar que tenemos un ángulo alfa más teta, el ángulo B. Entonces, como se cumple también la letra Z, ya que esta recta y esta recta son paralelas, entonces este ángulo también va a ser alfa más teta. Y
nos damos cuenta de que el triángulo ABE, todo este triangulito, es isósceles. ¿Por qué? Porque tenemos alfa más teta, alfa más teta. Entonces este lado tiene que ser igual a este lado. Si es 6, entonces aquí también necesariamente vale 6. Ahora, si se dan cuenta, aquí también este lado es isósceles, ¿no? Si este es alfa más teta, aquí también vendría a ser alfa más teta. Bueno, y ahora vamos a hallar lo que nos pedían, ¿no? Ahora ya podemos calcular, nos pedían el lado AL que mide L. Entonces, vamos a hallar la semejanza. ¿Y cuál va a ser la semejanza? Trabajar con este triángulo, el triángulo ALE. Voy a señalarlo, a marcarlo. Vamos a decir que el triángulo ALE es semejante con el triángulo ABE. Perdón, RBE. RBE. Con este triángulo. ¿Por qué son semejantes? ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo teta que mira a un lado, tenemos un ángulo alfa que mira a otro lado ya conocido. Y de la misma manera en este triangulito RBE tenemos alfa mira a 6 y beta mira a 9. Entonces vamos a aplicar la semejanza. Vamos a trabajar con el ángulo teta y con el ángulo alfa. Para el triángulo ALE, ¿qué se cumple en el triángulo ALE? El ángulo teta, ¿a quién mira? Al lado número 6. Y vamos a dividirlo entre la longitud del ángulo que mira alfa. Alfa mira a X. Y eso tendría que ser igual a las condiciones dadas en el triángulo RBE. Si nos damos cuenta, teta mira al lado 9 y alfa en este triángulo mira a 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resolver esta ecuación. Vamos a multiplicar en aspa. Tenemos 36 es igual a 9x. El 9 pasa a dividir, por lo que decimos que x es igual a 4. Y esa es la solución de este hermoso problema de geometría. No olvides seguirme y si tienes dudas, consultas, escríbela en los comentarios, que con gusto te ayudaré. Muchas gracias.